puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a hablarles acerca un pasaje que me gusta muchísimo, acerca de Mateo capítulo 11. Vamos a ir a Mateo capítulo 11. Les voy a hablar de un personaje que me llama mucho la atención. Se llama Juan el Bautista. Es una palabra que sé que nos va a bendecir muchísimo. Vamos a hablar un poco acerca de la situación de Juan el Bautista y la problemática de Juan el Bautista en este capítulo. Mateo capítulo 11 dice la palabra del Señor así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. ¿Qué hizo el Señor? Se fue a predicar. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Me quiero enfocar mucho en esta parte del versículo 2. Al oír Juan estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle al maestro, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Suena bastante contradictorio lo que está ocurriendo aquí, suena bastante contradictorio, pero Juan el Bautista estaba en un momento de dificultad, estaba atravesando una crisis, Juan estaba atravesando un momento de oscuridad en su vida, pero Juan en ese momento de oscuridad, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, Juan en medio de la crisis, en medio de la oscuridad, en medio del problema, se olvida por un momento de lo que ha visto y de lo que ha vivido al lado de Jesús. Puede parecerte extraño, pero la gran mayoría de los seres humanos atravesamos por dificultades. Atravesamos por dificultades, por momentos difíciles, por momentos de adversidad, por momentos de dolor. Y en esos momentos resulta que si la persona no está preparada, incluso la fe de esa persona puede ser puesta a prueba en este momento. Juan el Bautista, su fe fue puesta a prueba, Entonces, Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba afligido, estaba confundido, porque los planes de Juan el Bautista tal vez no eran esos. Juan el Bautista tenía otros planes diferentes, Juan el Bautista tenía otro pensamiento diferente, Juan el Bautista tenía otro proyecto diferente de vida, pero ahora se ve en la cárcel. Así que él envía a 2 discípulos. Recuerde que algunos de los discípulos de Cristo fueron primero discípulos de Juan el Bautista. Y le quiero contar que Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor algo que es bastante fuerte. Él le manda a decir, ¿eres tú aquel a quien había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta encierra duda, esa pregunta encierra incredulidad, esa pregunta encierra incertidumbre. Juan el Bautista era el que había visto con sus ojos y había estado presenciando de primera mano lo que fue el bautismo de Jesús, donde se manifiesta la Trinidad de Dios.
Juan el Bautista recuerda que había bautizado a Jesús y en ese bautismo había escuchado la voz del cielo que había dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Padre hablando. Había descendido el Espíritu Santo en forma de paloma y estaba enfrente del Hijo de Dios, enfrente de Jesús. Sin embargo, ahora Juan el Bautista estaba bastante confundido. Y algo que quiero decirte en esta hora de la mañana es: no te dejes confundir en la adversidad. No te dejes confundir cuando te encuentres en dificultad. No pierdas la fe. Juan el Bautista estaba en la cárcel y había perdido la fe. Ya estaba dudando, estaba diciendo: ¿eres tú o hay que esperar a alguien más? Juan se había olvidado lo que había visto y muchos creyentes tienen esa tendencia de olvidar en la tormenta lo que Dios te ha dicho en la calma, de olvidar en la dificultad lo que Dios te ha dicho en la quietud. A veces en la adversidad, en la escasez, olvidamos que Dios nos ha prometido que nos va a prosperar, que nos va a engrandecer, que nos va a poner por cabeza y no por cola, que no pediremos prestado, sino que prestaremos a otros. Pero mucha gente, cuando está en un momento de dificultad, cuando está en un momento de adversidad, cuando está en un momento de tristeza, cuando está en un momento de angustia, olvidan esto. Olvidan como Juan el Bautista. Juan el Bautista, en medio de la cárcel, perdió su rumbo. ¿Por qué razón? Y esto es bastante humano. Porque tal vez Juan, que en este momento el ministerio del Señor Jesús apenas iba a comenzar. Recuerda que el ministerio del Señor Jesús solo fue durante 3 años y medio. Y en este momento Juan el Bautista, primo de Jesús, que solo era mayor 6 meses que Jesús, era un hombre joven de aproximadamente 30 años y medio. Y cuando Juan el Bautista, porque el ministerio todavía no había comenzado de Cristo, cuando Juan el Bautista va a la cárcel, queda confundido. Queda confundido porque él tenía unos planes. Él había hecho unos planes. Tal vez él se había imaginado envejeciendo, sirviendo a Dios como Moisés. Tenía planes de ver el ministerio de Jesús. Él tenía planes tal vez de llegar a los 40, a los 50, a los 60, pero ahora estaba confundido porque estaba en la cárcel. Juan el Bautista estaba en la cárcel simple y llanamente porque Juan el Bautista era un hombre que había enseñado la verdad. Y enseñar la verdad en muchas ocasiones levantará enemistades. Muchas veces la gente te deseará el mal, querrá hacerte daño por predicar la verdad como Juan el Bautista. Dice el versículo 4, entonces Jesús le respondió y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado este evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora, el Señor le manda a decir a Juan con los mismos discípulos las cosas que están ocurriendo, las señales. Él no le manda a decir yo soy. Él le manda a ratificar lo que Juan ya sabe. Le manda a confirmar lo que Juan ha olvidado. Le manda a hacer memoria de decirle: Juan, recuerda, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. O sea, Juan, en mí se está cumpliendo toda la palabra. No dudes, Juan, aunque tu situación en este momento sea de la cárcel. Juan el Bautista estaba pasando un momento difícil. Juan el Bautista no tenía en sus planes. Recuerde que él fue un hombre que se fue a vivir al desierto. Y este hombre se fue a vivir al desierto porque él estaba alejado de todo el sistema. Juan el Bautista, recuerde que el papá de Juan el Bautista fue sacerdote. Y recuerde que Juan el Bautista fue un hombre, fue una promesa para su mamá, para Elizabeth. Ella no podía quedar embarazada, pero el Señor a través de un milagro hace que ella quede embarazada. Y recuerde que cuando María va a hablar con Elizabeth a contarle que está embarazada del Mesías, ellas dos eran primas. Recuerda que Juan el Bautista en el vientre de su mamá recibe el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista vivía en el desierto? Juan el Bautista vivía en el desierto porque quería estar apartado de todo lo que era la religión en ese momento. La religión en ese momento era como es la religión actual. ¿Cómo es
la religión actual? Llena de engaño, llena de mentira, llena de falsedad. Entonces Juan el Bautista, huyendo de eso, se fue al desierto. Se fue y huyó de todo lo que era la religión tradicional, todo lo que era la costumbre de los hombres, la apariencia de los hombres. De hecho, Juan el Bautista no se vestía como los sacerdotes de su época, sino que Juan el Bautista, a pesar de venir de un linaje de sacerdocio, se vestía con piel de camello. Era un hombre diferente a los demás, pero lleno de Dios. Ahora, Juan el Bautista, en su época, vivía bajo el gobierno de 3 Herodes. En Palestina habían 3 Herodes. Herodes el tetrarca, Herodes Arquelao y Herodes Felipe. Herodes el Felipe le correspondía gobernar una parte de la nación, a Arquelao le correspondía otra parte y al tetrarca otra parte. Pero resulta que estos 3 se llamaban Herodes porque venían de Herodes el Grande, que era el papá, que fue el que quiso matar a Jesús cuando Jesús nació, y él le dijo a los magos que le dijeran dónde estaba Jesús. Ese Herodes el Grande, que fue el que hizo que José y María huyeran con el niño a Egipto, había muerto, y ahora tenía 3 hijos que se llamaban Herodes Arquelao, Herodes Felipe y Herodes el tetrarca. Resulta que en el tiempo de Juan, en la provincia donde estaba Juan, reinaba uno de esos Herodes. Y este Herodes era muy malo. Y este le había quitado la mujer a su hermano, a otro de los Herodes. Entonces Juan, que predicaba un evangelio limpio, un evangelio no de apariencia, sino un evangelio real, había confrontado a este Herodes. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Marcos capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Marcos 6, versículo 14. Acompáñeme por favor. En Marcos 6, 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan estos poderes. Otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Qué les terminó sucediendo a Juan el Bautista por predicar la verdad? Fue decapitado. Entonces, cuando la gente comenzó a oír, cuando Juan muere, el ministerio de Jesús se catapulta. Y la gente comienza a oír a Jesús predicar, y muchos decían: no, este no es Jesús, este es Juan que resucitó. Pero aquí hay un pasaje y hay un texto que es muy notorio. Herodes dice: yo lo decapité. Ahora, ¿por qué razón Juan termina decapitado? ¿Por qué razón Juan termina en esta condición? Versículo 17. La Biblia me dice por qué razón Juan murió. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Lo había encarcelado y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Por qué murió Juan el Bautista? Porque cada vez que Juan el Bautista se encontraba con Herodes el tetrarca, le decía: mira, no te es lícito tener a Herodías, la mujer de tu hermano, y lo confrontaba con el pecado. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de confrontación. Era un ministerio que al pecado le decía pecado, a lo bueno le decía bueno y a lo malo le decía malo. Algo que se ha perdido en las iglesias cristianas hoy en día. Hoy en día, con tal de tener a la gente contenta, con tal de llenar grandes salones o grandes bodegas, se predica un evangelio de permisividad. ¿Qué significa eso? Le permitimos a la gente pecar, le permitimos a la gente hacer daño, con tal de que la gente venga a la iglesia y no se incomode. Por eso una iglesia que habla la verdad, que predica la verdad, es una iglesia que levantará ampolla y levantará callo en muchas personas y hará que las personas se enojen. Muchas veces, después de un gran mensaje de confrontación, de santidad, de búsqueda de Dios,
mucha gente que no quiere cambiar, que no quiere sacar a la luz sus obras, que no quieren abandonar su pecado, terminan yéndose para otro lugar. De hecho, una de las grandes problemáticas de las iglesias grandes es que las iglesias grandes son buscadas por personas que no quieren que nadie les diga nada, no quiere que nadie los disipule, no quiere que nadie conozca en qué andan, solo quieren ir, oír la palabra, recibir entre comillas los beneficios sin ser confrontado. Así que a Juan no le temblaba la mano para confrontar al rey de su época, uno de los reyes de Palestina, y decirle: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora dice el versículo 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, que era la amante de este Herodes, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Mire lo que está pasando aquí. ¿Quién conspiró para matar a Juan el Bautista? Una mujer. Ahora, lo que Juan el Bautista le decía a este Herodes, ¿era verdad o era mentira? Claro que era verdad. Él le estaba diciendo la verdad. Él no le estaba diciendo por mal las cosas. Cuando a ti alguien te dice: mira, hermano, si tú sigues haciendo eso, te puedes perder en el infierno, no te enojes. Lo que tienes que hacer es sentirte agradecido. Lo que tienes que hacer es tomar una actitud de gratitud hacia esa persona. Es decir, si esta persona me lo dice, es porque realmente me ama. Pero sabe, a veces la gente se les da un mensaje de cambio, un mensaje de renuncia a lo malo, y lo que terminan haciendo es enojándose contra la persona que les quiere ayudar. Te pongo este ejemplo. Imagínate que en tu casa, tú en tu casa tienes químicos que son volátiles, y cerca de los químicos hay una fuente de calor o de fuego, y viene alguien y te dice: mire, realmente no es conveniente teniendo usted aquí cerca esta chimenea, o teniendo aquí este fogón de leña, o teniendo usted aquí este tema del fuego aquí, y teniendo al otro lado tan cerca químicos, puede causar una explosión. Y la reacción de una persona sensata y la reacción de una persona sabia es agradecer, decir: bueno, gracias. Muchas gracias, porque tal vez no lo había visto de esa manera. Pero la gran mayoría de la gente, ante una opinión de ese tipo, termina enojándose, termina odiándote, termina enfadándose contigo, cuando lo contrario deberían estar agradecidos. Y Juan el Bautista le decía a Herodes el tetrarca, le decía: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Esa mujer que tú tienes es tu amante, y aparte de ser tu amante, es una mujer que le pertenece a otro hombre. Pero ella, que era la que estaba allí en medio de los dos, comenzó a odiar a Juan. Y la palabra dice que lo comenzó a acechar. Le acechaba y deseaba matarle. ¿Quién es el que acecha? Satanás. ¿Qué es acechar? Cuando un león, o mejor dicho una leona, va a cazar una presa, la leona se agazapa, se esconde entre la hierba. De hecho, el camuflaje del pelo dorado de la leona le sirve para camuflarse en la hierba del África, que es amarilla. Y ella no lo va a cazar inmediatamente. La leona lo puede tener a 100 metros, pero ella lentamente se va acercando. Lentamente. Porque el éxito de lograr capturar esa presa es el siguiente: lograr estar lo más cerca posible para garantizar que al momento del ataque lo pueda capturar. Cuando un león trata de capturar a una gacela, puede que si el león sale detrás de la gacela no le aguante la persecución, porque la gacela es mucho más veloz y tiene mucha más capacidad para huir. Pero si la tiene cerca, entonces podrá capturarla. Y esta mujer, que tenía el espíritu de una mujer llamada Jezabel, quería matar a Juan el Bautista. En la Biblia hay un hombre muy similar a Juan el Bautista llamado Elías. Elías se encuentra también en una problemática en su pueblo, donde había llegado una mujer perversa llamada Jezabel. El espíritu de Jezabel es la que ataca los profetas. El espíritu de Jezabel es la que ataca al hombre que proclama la verdad. El espíritu de Jezabel
es el que ataca a los príncipes. Recuerde que a Jezabel no le importan los plebeyos. A Jezabel le gustan los hombres importantes de Dios. Y Elías en su momento logró confrontar a Jezabel y delante del pueblo logró demostrarle a Jezabel que esta mujer había inducido al pueblo a adorar a Baal. Elías avergonzó la doctrina de Baal, haciendo que no lloviera por 3 años y medio. Recuerde que Baal, los que adoraba a Jezabel, Baal era el dios del trueno, era un demonio, y se le atribuía a Baal que hacía llover. Así que Elías confronta a Jezabel, confronta al rey Acab y le dice: no va a llover hasta que yo lo declare por 3 años y medio. Acab, el rey, buscó por todo el reino a Elías, pero Dios lo escondía. Así que Acab no lo pudo encontrar. Y al pasar 3 años y medio, Elías convoca a 450 brujos o profetas falsos de Baal y les dice: vamos a hacer una cosa, y lo hace delante de todo el pueblo. Ustedes van a orar, yo voy a orar, y el primero que haga descender fuego del cielo, esa será una señal de que si ustedes hacen llover fuego del cielo, entonces Baal es Dios y todos le vamos a servir. Pero si ustedes no lo logran y yo oro y desciende fuego del cielo, entonces Jehová es Dios y ustedes van a tener que servir a Jehová. Y precisamente eso ocurrió. Los profetas de Baal no pudieron hacer llover fuego, así que luego le tocó a Elías. Elías hizo llover fuego y luego Elías mismo acabó con la vida de estos profetas, falsos profetas. Pero se levantó Jezabel y le dijo a Elías: mañana a esta hora estarás muerto. Ella no lo pudo hacer con Elías, porque de hecho Elías es arrebatado y usted conoce la historia. Pero ese mismo espíritu estaba operando ahora ¿en quién? En Herodías. Y Herodías quería matar al hombre de Dios, al profeta. Y dice que lo acechaba y que quería matarlo, pero no podía. Versículo 20, de ahí de Marcos capítulo 6. Porque Herodes, mire, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. O sea, el mismo Herodes al cual Juan confrontaba, sabía que Juan el Bautista era un varón justo y santo y le guardaba a salvo. O sea, Herodes lo protegió. Y oyéndole se quedaba muy perplejo porque le escuchaba de buena gana. El rey Herodes, a pesar de que era malo, Herodes el tetrarca, escuchaba el mensaje de Juan, pero ella no quería aceptar la verdad. Y aquí es donde me encuentro con gente que no quiere cambiar. Con gente que no quiere cambiar, con gente que no quiere ser confrontada con la verdad. Ahora, ¿qué me dice la palabra acerca de esto? Pues esta mujer idea un plan y pone a su hija llamada Salomé a danzarle a Herodes, y fue tan espectacular la danza para un cumpleaños que ella le hace una petición. Cuando Herodes se levanta todo eufórico por la danza que le ha ofrecido esta mujer, le dice: pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino. Pero esa niña ya estaba entrenada por su mamá Herodías y le hace esta petición. Versículo 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Sabiendo ella, dijo a su madre: ¿qué le pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Entonces imagínense, esta mujer, ¿por qué quiso matar a Juan? Porque Juan predicaba la verdad. Porque Juan la confrontaba con su pecado. Y eso me abre un panorama bastante fuerte. Y es que la Biblia recomienda no aconsejar al necio. La Biblia es sabia y me dice: no aconsejes necios. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es una persona que no quiere cambiar. La Biblia dice que si tú corriges al sabio, el sabio te amará.
y aumentará su saber. Pero cuando tú corriges al necio, el necio te odiará. Proverbios capítulo 9, versículo 7. Proverbios capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra del Señor: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Qué es un escarnecedor? ¿Usted recuerda el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedor. El escarnecedor es el que a toda hora anda viendo los errores de los demás para juzgarlos, para criticarlos y para dañarles. Mire, escúcheme. Hay gente que solo quiere hoy buscarte a ti, buscarme a mí, el más mínimo error para escarnecer de nosotros, para hablar de nosotros, para inventar calumnias, para hacernos daño. Eso se llama un escarnecedor. Y la Biblia dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea una afrenta. Una afrenta es una vergüenza, un problema. No corrijas a ese tipo de personas. Gente que a toda hora, mire, el que anda mirando la vida de los demás es porque su propia vida es un fracaso. Y entonces anda buscando en los demás errores para sentirse un poco mejor él mismo con su vida de fracaso y de miseria. El que confronta al escarnecedor, el que lo corrige, se acarrea una afrenta. Ahora dice ahí mismo en el versículo 7, el que reprende al impío se atrae mancha. ¿Quién es el impío? El que practica la maldad, la impiedad, el pecado. El que lo reprende, el que lo corrige. Dice, acarrea ¿qué? Mancha. El impío, el que está pecando, siempre tratará de mancharte y de enlodarte. Será como Herodías. Herodías tuvo que tener otra actitud. Herodías tuvo que decir, hombre, Juan el Bautista nos está diciendo la verdad. Yo soy la amante y yo le estoy siendo infiel a mi esposo con su propio hermano de sangre. Esto no es correcto. Esto no debe ser agradable a Dios. Pero esta mujer no era una mujer limpia de corazón. Esta mujer era una escarnecedora. Esta mujer era una impía. Ahora dice el versículo 7, no reprendas, luego dice, el 7 dice, no corrijas al escarnecedor, y el 8 dice, no reprendas. Una cosa es corregir, otra cosa es reprender. No reprendas al escarnecedor, otra vez más dice, para que no te aborrezca. A veces uno en el afán de querer hacer más, hace menos. A veces uno quiere enseñarle a alguien, usted ve a alguien que está haciendo lo malo, usted ve a alguien que está robando, usted ve a alguien que está haciendo cosas deshonestas, usted ve a alguien que no se está comportando de una buena manera y vas con una buena actitud, pero la Biblia dice, no lo reprendas, no lo corrijas, porque dice el versículo 8, para que no te aborrezca. Mire qué tremendo es esto. Versículo 8 allí mismo dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ah, bueno. Entonces la Biblia dice, ¿a quién debo corregir? ¿A quién debo disciplinar? ¿A quién debo enseñarle? ¿A quién debo reprender? Al sabio. Cuando yo le enseño a un sabio, ¿qué dice la Biblia? Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Eso dice la palabra. Corrige al sabio y te amará. Entonces es aquí donde nos encontramos con una problemática de la iglesia moderna. La iglesia moderna no ha querido corregir a la gente. ¿Por qué razón? Porque detrás de la corrección, el que es necio, el que es impío y el que es escarnecedor se irán. Pero yo prefiero, escúcheme hermano, quedarme con 50 sabios y quedarme con 50 justos que quieren ser edificados, que tener una iglesia de 1000 donde el resto son escarnecedores, son impíos y son aborrecedores de lo bueno. A veces usted le da una corrección, le da una confrontación, una exhortación a un hermano y ese hermano termina cambiando contigo. Wow, usted no se imagina, uno como pastor, cuántas malas caras tiene a veces que soportar. Usted no se imagina. Ha habido gente que a mí me ha tocado corregir y ha habido gente que ha querido hacer en la iglesia
perdónenme la expresión, lo que quieren, lo que se les da la gana. Y al ponerle unos límites, la persona termina yéndose mal, y termina hablando de uno, y termina inventando cosas, y termina odiándolo cuando la única motivación que hubo en el corazón de uno fue ayudarles. Y Dios lo sabe. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Lo que condiciona si te amará o te aborrecerá es si es sabio o es un escarnecedor. Juan el Bautista corrigió a Herodes y dice que Herodes lo escuchaba atentamente y Herodes reflexionaba en lo que Juan le decía. Pero Herodías tenía un mal corazón. Ahora, la Biblia es clara en esto. Corrige a los sabios. Corrige al sabio y aumentará su saber y te amará. Juan el Bautista se puso a corregir a un sabio, pero a una escarnecedora, y terminó muerto. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? ¿Qué habló Jesús de Juan el Bautista? Mire lo que habló el Señor Jesús de Juan el Bautista. Volvamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 7, habla el Señor Jesús y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mire el concepto de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque ni Juan era un hombre que se vestía con ropa delicada, ni era una caña que el viento sacudía. El Señor dice: he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice el Señor. Os digo, y más que profeta, y mire la declaración, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mire, Juan el Bautista es el profeta más grande de toda la historia. Más grande que Elías, que Eliseo, que Jeremías, que Isaías, que Oseas, que cualquier profeta es Juan el Bautista. Porque fue el que le abrió el camino al Mesías. Y dice el versículo 11, esto es poderoso. De cierto os digo, está hablando el Señor de Juan, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué enseñó el Señor Jesús? ¿Qué enseñó? No hay otro más grande que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, no hay otro hombre más grande que Juan el Bautista. Ahora, escúcheme por favor. Juan el Bautista murió joven. Juan el Bautista, volvemos a la cárcel. Juan el Bautista estaba confundido. Estaba muy confundido porque tal vez esos no eran los planes de él. Tal vez los planes de él eran otros. Tal vez él, como muchos judíos, pensaba que el Señor Jesús los iba a libertar del yugo opresor de Roma. Pero la Biblia tenía unos planes diferentes y en la palabra dice que él fue decapitado. Joven, un hombre de 30 años es joven. Fue decapitado. Y es allí donde a veces no comprendemos los designios y los caminos del Señor. ¿Por qué Dios se llevó a Juan el Bautista tan joven, con 30 años? Porque sencillamente el propósito de Juan en la tierra se había cumplido. Le quiero contar algo acerca de la fe. Nosotros tenemos planes de fe. Nosotros tenemos sueños y proyectos de fe. Pero ¿sabe? Cuando el libro de Hebreos habla de la fe, habla de gente que obtuvo cosas. Me habla de Abel, que pudo ofrecerle un sacrificio a Dios por fe. Me habla de Abraham, que pudo ser padre en su vejez. Me habla de Moisés,
que caminó por el desierto como viendo al invisible. Pero allí mismo en Hebreos me habla de gente que aunque tuvo fe, no alcanzaron a ver en la tierra lo que ellos esperaban. Hebreos capítulo 11, versículo 34. Leámoslo del 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Muchos hicieron esto. Apagaron fuegos impetuosos por fe. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos en resurrección, mediante resurrección. Mas otros, mire, los otros que tuvieron fe fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros, porque me está hablando de los héroes de la fe, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Me está hablando de gente que tenía fe, porque el camino de la fe para unos es uno y para otros es otro. Juan tenía que sembrar su vida a los 30 años. ¿Qué más me dice la gente que tuvo fe? Otros, dice el versículo 37, fueron apedreados. ¿Quién murió apedreado? Uno de los discípulos más jóvenes del Señor, Esteban, fue apedreado. ¿Era un mal hombre? No. ¿Tenía falta de fe? No. Por la misma fe fue apedreado. Dice aquí, otros fueron aserrados. Aserrados era cortados por la mitad. Pero no me está hablando de los impíos, de los malos, de los escarnecedores. No, de la gente de fe. Otros fueron aserrados. Otros fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Escúchame, aunque estaban pobres, aunque estaban angustiados, aunque fueron maltratados, aunque iban de aquí para allá, aunque algunos fueron aserrados, aunque algunos fueron apedreados, aunque algunos murieron como Juan el Bautista, era gente que Dios amó. ¿Sabe qué dice la Biblia? Este pasaje es glorioso. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Escúcheme, el mundo no era digno de estas personas. Tal vez, y esto no es doctrina, esto lo pienso yo. Tal vez yo pienso que cuando hay alguien que el mundo no merece, el Señor se lo lleva rápido. Dios arrebató a Elías muy joven y se lo llevó para que Jezabel no lo matara. Pero también muy joven, el Señor llamó a su presencia a Esteban y a Juan el Bautista. Y dice la Biblia en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Dice, errando por desiertos. ¿Cómo se la pasaba a esta gente? Como errantes por el desierto, por montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué dice la Biblia? Que alcanzaron ¿qué? Buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios, ¿por qué razón no recibieron lo prometido en la tierra? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe? Esta gente que el Señor se llevó, Dios les prometió cosas. Y aunque ellos no alcanzaron a verlos, sus próximas generaciones lo vieron. Dios le dijo a Abraham que sería padre de multitudes. ¿Cuántos vio Abraham? Uno, Isaac. ¿Vio multitudes? No. Pero sus hijos y los hijos de sus hijos vieron la promesa. Hay cosas que tal vez Dios nos prometerá a nosotros, que tal vez nosotros no las veremos, pero las verán nuestras próximas generaciones. Y termino diciéndote lo siguiente. Juan el Bautista fue decapitado. Juan el Bautista abrió el camino. Tal vez él esperó ver muchas cosas. Tal vez él esperó ver a Jesús como rey, pero en la tierra no lo vio. Pero ¿sabes una cosa? En el reino de los cielos lo verá. No olvides en medio de la crisis lo que Dios te ha prometido en la calma. Y lo otro que te quiero decir, y quiero terminar diciéndote esto. Yo tengo planes, y dentro de mis planes yo quisiera ser un viejito como Gigi Ávila, con los pantalones por encima del ombligo bien amarrados
y fuerte. Pero solo Dios conoce los caminos y los secretos de la vida de cada uno. Asegúrate que el día que Dios te llame a la presencia, ese día hayas cumplido la misión del Señor, hayas hecho su voluntad y podamos decir como Pablo: he aquí, he corrido la carrera de la fe, he terminado la batalla. Ojalá pudiéramos decir como lo dijo Pablo: lo he hecho todo, ya me puedo ir en paz, ya me puedo ir tranquilo, ya he hecho lo que tenía que hacer en la tierra. Eso sería nuestra mayor alegría, poderle decir al Señor: Señor, he terminado, he cumplido mi misión. Padre, gracias, sellamos esta palabra con la sangre de Cristo y a ti damos. Dios